El silencio en esa casa, que siempre había sido un refugio, parecía ensordecedor. Clara giró la llave en la cerradura con cuidado, extrañada de que las luces estuvieran apagadas tan temprano. Un día largo en el trabajo había drenado toda su energía, y lo único que quería era el consuelo de su hogar. Pero algo no estaba bien. Al entrar, notó que Tomás, su esposo, no estaba en la sala como de costumbre. Desde el pasillo, una voz amortiguada provenía de la cocina. Estaba hablando por teléfono, y las palabras susurradas la dejaron intrigada. Mañana será el día en que ella diga adiós. El tono de complicidad y la mención de firmar hicieron que su corazón comenzara a latir más rápido. Clara sintió cómo le temblaban las piernas. ¿Qué clase de adiós era ese? Cada palabra que lograba escuchar caía como un golpe. Voy a quitarle todo, ya está todo listo. La frialdad en la voz de Tomás parecía pertenecer a otra persona, alguien que apenas reconocía. Se rió bajo, un sonido que le heló la sangre. Clara retrocedió instintivamente, recargándose contra la pared, con el corazón martillando en su pecho. Solo necesito que firme sin sospechar nada. Entonces lo entendió. Él estaba tramando algo grande, y ella era el objetivo. ¿Por qué? ¿Cuándo cambió todo? Su mente estaba en un caos, pero sabía que no podía enfrentarlo en ese momento. No sin saber exactamente lo que estaba pasando. Del otro lado de la línea, Tomás continuaba, sí, amor, mañana firmará los papeles. Después de eso, todo será nuestro. Finalmente nos desharemos de ella. Clara tuvo que cubrirse la boca con la mano para no soltar un grito. Amor, tenía otra mujer. La traición era doble, y el dolor, aplastante. Sintió como el piso desaparecía bajo sus pies, pero una chispa de fuerza surgió en medio del caos, no se dejaría vencer. No sin pelear. Clara, aún escondida, pensaba rápido. ¿Cómo no me di cuenta? Los recuerdos de las últimas semanas invadieron su mente. El distanciamiento de Tomás, las excusas baratas sobre viajes de trabajo, los mensajes borrados del celular. Ahora todo tenía sentido. Tragándose la rabia y la tristeza, murmuró para sí misma, esto no va a pasar, Tomás. Voy a cambiar las cosas. Cada palabra llevaba consigo la promesa de superación. Clara ya no era solo una esposa traicionada, ahora era una mujer lista para levantarse. Salió de la casa sin ser vista, con las lágrimas mezclándose con el aire frío de la noche. Se sentía humillada, pero no derrotada. Necesitaba un plan. Enfrentar a Tomás impulsivamente no era suficiente, sería demasiado predecible. Clara sabía que él la subestimaba, y eso era su mayor ventaja. Si él estaba jugando sucio, ella también podía hacerlo. No lo haría por venganza, sino por sobrevivir. No permitiría que el hombre al que tanto amó la destruyera. Mientras caminaba por la calle vacía, su mente iba a toda velocidad. Una cosa estaba clara, el día de decir adiós que Tomás planeaba sería muy diferente de lo que él imaginaba. En el fondo, Clara sentía algo curioso, una calma antes de la tormenta. Aún no sabía exactamente cómo, pero algo dentro de ella le decía que, al final, sería ella quien daría el golpe final. Clara regresó a casa en plena noche, cuidando no levantar sospechas. Entró y vio a Tomás durmiendo en el sofá, con el rostro tranquilo, como si fuera incapaz de cualquier maldad. Pero ahora, Clara conocía la verdad. Mientras él dormía, sintió el peso de todo lo que había descubierto esa noche. Pensaba en los años que dedicó al matrimonio, en los sueños compartidos y en cuanto habían luchado juntos para lograr todo lo que tenían. Y ahora él quiere quitarme todo, pensó, mientras la rabia se mezclaba con la tristeza. Sin embargo, entendió que lamentarse no resolvería nada. Era momento de actuar. A la mañana siguiente, Clara fingió normalidad. Preparó el desayuno como siempre, pero observaba cada movimiento de Tomás con una atención redoblada. Él parecía inquieto, como si algo lo preocupara. Tomás, últimamente estás muy distraído, ¿todo está bien?, preguntó ella, manteniendo un tono suave. Él sonrió nerviosamente y respondió, claro, amor. Solo es mucho trabajo, ya sabes cómo es. Clara forzó una sonrisa. Qué bueno, porque yo también he estado pensando en resolver algunos pendientes. Él frunció el ceño. ¿Pendientes? ¿Qué tipo de pendientes?, preguntó, con un toque de desconfianza. Ah, ya lo sabrás pronto, respondió ella, tomando un sorbo de café y escondiendo la mirada fría que empezaba a formarse. En los días siguientes, Clara comenzó su investigación.
Revisó cada rincón de la casa mientras Tomás estaba fuera. Su primera parada fue la oficina de él. Entre montones de papeles y carpetas de negocios, encontró un sobre con su nombre. Su corazón se aceleró al abrirlo y ver el contenido: documentos de transferencia de bienes. Era una trampa bien elaborada. Todo parecía legal, pero Clara se dio cuenta de que, al firmar, estaría entregándole todo. El dolor dio paso a una determinación feroz. No la tomarían desprevenida. Clara sabía que necesitaba ayuda profesional para cambiar las cosas. Sin que Tomás lo supiera, Clara contactó a un abogado de confianza, alguien que conocía desde los tiempos de la universidad. Juntos comenzaron a trabajar en una estrategia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. La idea era simple pero arriesgada: falsificar un nuevo documento que pusiera todos los bienes exclusivamente a nombre de Clara, dejando a Tomás sin absolutamente nada. Mientras el abogado ajustaba los detalles técnicos, Clara practicaba su actuación. Necesitaba parecer inocente, distraída, para que él creyera que todo iba según su plan. Clara también decidió manipular a Tomás en su propio juego. Comenzó a elogiar sus decisiones y a mostrar una confianza renovada. «Eres tan bueno manejando estas cosas, Tomás. Yo nunca podría hacerlo sin ti», decía, mientras él caía en la trampa de sentirse superior. Por dentro, ella se preguntaba cómo pudo subestimarla tanto. Cada sonrisa falsa que daba era un recordatorio de que lo que estaba en juego era su vida, su futuro. No se trataba solo de bienes materiales, era sobre recuperar su dignidad y demostrarse a sí misma que era más fuerte de lo que él imaginaba. Esa noche, mientras Tomás celebraba mentalmente su victoria anticipada, Clara miraba por la ventana, pensando en cómo avanzaba el plan. Mañana, murmuró para sí misma, descubrirá que se metió con la mujer equivocada. La batalla apenas comenzaba, pero Clara ya sentía el sabor de la superación. La curiosidad de Clara se convirtió en una fuerza que la empujaba a descubrir más sobre Tomás y sus intenciones. Un mensaje inesperado en el celular de él llamó su atención: «Estaré ahí a las 2 de la tarde. No llegues tarde». Clara copió el número y, en pocos minutos, rastreó al remitente. Isabel. ¿Quién era ella? El nombre desconocido hacía eco en su mente con preguntas sin respuesta. Clara decidió seguirlo. Tomás salió de casa apresurado esa tarde, y ella, con el corazón latiendo fuerte, lo siguió hasta un café discreto en el centro de la ciudad. Ahí estaba él, sentado con una mujer que Clara nunca había visto antes. La conversación entre ellos parecía íntima, pero Clara mantuvo distancia. La mirada de Isabel hacia Tomás era de alguien que confiaba plenamente en él, pero Clara sabía mejor. «Todo se resolverá mañana», dijo él en un tono bajo pero firme. Isabel sonrió, tocando su mano. «No veo la hora, Tomás. Estoy cansada de esperar esta promesa de libertad». Esas palabras fueron suficientes para Clara. Su ira explotó y, sin pensarlo dos veces, se acercó a la mesa. El sonido de sus tacones resonando en el suelo llamó la atención de ambos. «¿Promesa? ¿Qué promesa, Tomás?», disparó Clara, con una voz cargada de furia. La tensión en la mesa era palpable. Isabel miró a Clara, confundida, mientras Tomás intentaba ocultar el pánico. ¿Tú eres la esposa?», preguntó Isabel, como si apenas en ese momento entendiera que era parte de algo mucho más grande de lo que esperaba. «La esposa a la que él va a dejar atrás, pero no de la manera que ustedes creen», respondió Clara, sin titubear, con un tono que era a la vez sarcástico y doloroso. Isabel intentó levantarse, pero Clara continuó: «Quédate. Ya que estamos aquí, ¿por qué no escuchamos juntas lo que Tomás tiene que decir?». Tomás intentó calmar a Clara, pero su intento fue inútil. «Clara, no entiendes. Es más complicado de lo que parece», comenzó, pero su voz temblaba. Clara cruzó los brazos, manteniendo la mirada fija en él. «Ah, entiendo perfectamente. Estás jugando con todas nosotras. Pero ¿sabes qué es interesante? Ahora yo también estoy jugando». «La diferencia es que yo no pierdo», respondió. Isabel, conmocionada, miró a Tomás como si finalmente viera al hombre que realmente era. «Me mentiste, Tomás. Yo creí que me amabas», murmuró, con la voz quebrada.
Clara aprovechó el momento para sembrar una semilla de duda en Isabel. ¿De verdad crees que está haciendo esto solo por ti? Es demasiado ambicioso para compartir algo con nadie. Cuando termine conmigo, será tu turno, dijo, con una franqueza que cortó el aire como un cuchillo. Isabel retrocedió, visiblemente afectada. Es cierto, Tomás, ¿eso planeas? Él miraba de una a otra, incapaz de formular una respuesta convincente. Clara sintió una pequeña victoria al ver su desesperación. Pero sabía que esto era solo el principio. Ese encuentro no solo expuso la traición de Tomás, sino que le dio a Clara una nueva aliada inesperada. Isabel aún no confiaba completamente en ella, pero la mirada de duda que lanzó a Tomás ya era un indicio de que su relación no sería la misma. Clara salió del café con la cabeza en alto, sintiendo que había iniciado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Al regresar a casa, ya no pensaba en venganza, sino en superación. Necesitaba transformar ese dolor en fuerza y continuar con su plan. Clara regresó a casa determinada, pero con la mente llena de dudas. Las palabras de Tomás en el café resonaban en su cabeza, al igual que la mirada de Isabel, quien comenzaba a darse cuenta de la verdad. A pesar del agotamiento emocional, Clara sabía que tenía que mantener la postura. Ahora el juego era psicológico, y cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo. Cuando Tomás llegó, encontró a Clara sentada en la sala, con un libro en las manos, aparentando tranquilidad. «Llegaste temprano hoy», comentó él, tratando de sonar casual. Clara, sin levantar la vista, respondió con un tono calmado: «Decidí que estar en casa es más interesante últimamente. Nunca se sabe lo que puede pasar». Tomás titubeó por un momento, pero sonrió nervioso. Intentó iniciar una conversación trivial, pero Clara observaba cada detalle. Sus ojos evitaban los de ella, y sus respuestas eran cortas, como si quisiera terminar rápido. «Está nervioso», pensó Clara. Para mantener las apariencias, actuó con normalidad, pero por dentro planeaba su próximo movimiento. Era necesario que él siguiera creyendo que tenía el control. Esa noche, lo abordó en el cuarto, fingiendo interés en resolver pendientes de la pareja. «¿Sabes, Tomás? Estuve pensando, tal vez sería bueno organizar nuestros papeles y asegurarnos de que todo esté en orden», dijo con una sonrisa. Tomás pareció sorprendido, pero rápidamente ocultó la expresión. «Es una excelente idea, Clara. Siempre me ha preocupado nuestra seguridad», respondió, intentando sonar sincero. Clara asintió, disimulando el desprecio que sentía. «Siempre has sido tan cuidadoso con estas cosas. Es bueno saber que puedo confiar en ti». Las palabras estaban calculadas para hacerlo bajar la guardia, y funcionaron. Tomás accedió a revisar los papeles a la mañana siguiente, sin imaginar que Clara ya tenía todo preparado. Con la ayuda de su abogado, Clara había creado documentos que transferían todo exclusivamente a su nombre. Ahora, era cuestión de sincronizar los tiempos. En la madrugada, mientras Tomás dormía, Clara volvió al despacho. Revisó los cajones, encontró más documentos y se dio cuenta de que él estaba más avanzado en su plan de lo que había imaginado. «Realmente cree que va a destruirme», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Entendió que esto no era solo sobre proteger sus bienes, se trataba de retomar el control de su vida. A la mañana siguiente, Tomás parecía más confiado. Extendió los documentos en la mesa de la cocina, explicando cada uno como si le estuviera haciendo un favor. Clara fingió estar distraída, asintiendo y firmando rápidamente los papeles que él le presentaba. El truco era simple: mientras él se enfocaba en sus propios documentos, Clara intercambiaba las hojas por las que había preparado previamente. Fue un acto de valentía e inteligencia, y Clara se sintió más viva que nunca. Cada firma era un recordatorio de que estaba superando esa pesadilla. Cuando Tomás finalmente guardó los papeles, parecía aliviado. «Listo, ahora estamos seguros», dijo, con una sonrisa que para Clara era la máscara misma de la traición. Ella le devolvió la sonrisa, pero por dentro, sentía que la victoria estaba cerca. «Esto aún no termina», pensó. Pero sabía que pronto sería ella quien controlaría el juego. La mañana llegó con una atmósfera tensa, como si el aire estuviera cargado de expectativas. Tomás estaba inquieto, pero Clara mantenía la serenidad. El intercambio de papeles del día anterior había sido un éxito, y ahora necesitaba asegurarse de que Tomás firmara los documentos sin sospechar. En la cocina, mientras preparaba el café, él apareció con la carpeta en las manos. «Clara, creo que deberíamos terminar estos papeles hoy mismo».
Es por el bien de ambos, dijo con una sonrisa que le recordó a sus palabras en el teléfono, ella ni siquiera lo sospechará. Clara sonrió con inocencia fingida. Claro, querido. Confío en ti. Mientras él organizaba los papeles en la mesa, Clara respiraba profundamente, controlando la ansiedad. Cada firma era crucial, y sabía que no podía cometer errores. Tomás comenzó a explicar nuevamente las cláusulas, pero Clara, fingiendo desinterés, lo interrumpió. Tomás, eres tan bueno con estas cosas. Honestamente, no necesito escuchar todo. Confío en lo que decidiste. Él sonrió satisfecho, creyendo que ella estaba completamente engañada. Con la pluma en la mano, firmó los documentos que pensaba que transferían los bienes a su favor, sin darse cuenta de que, en realidad, estaba renunciando a todo. Listo. Ahora todo está resuelto, dijo, guardando los papeles en la carpeta, sin saber que ese momento marcaba el inicio de su caída. Clara solo sintió, conteniendo el impulso de reír o llorar. Quería celebrar, pero sabía que aún debía esperar. Había demasiado en juego, y una revelación precipitada podría arruinarlo todo. Gracias, Tomás. Realmente te ocupaste de todo. Me siento mucho más tranquila ahora, respondió mientras limpiaba la mesa con calma, disimulando la adrenalina que recorría su cuerpo. Más tarde, a solas, Clara tomó los documentos y revisó cada detalle. Todo estaba perfecto. Ahora, la fortuna estaba exclusivamente a su nombre, y Tomás no tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia. «Es esto», murmuró para sí misma, con una mezcla de alivio y satisfacción. Guardó los papeles en un lugar seguro, consciente de que pronto podría exponer todo sin miedo. El golpe estaba dado, y ahora era solo cuestión de tiempo para que él se diera cuenta. Mientras tanto, Tomás actuaba como si fuera el rey del mundo. Ya hacía planes para el futuro, llamando a su amante y prometiéndole que pronto todo sería de ellos. Clara escuchó la conversación a lo lejos, pero esta vez no sintió dolor, solo una profunda satisfacción. Estaba tan confiado en su plan que ni siquiera consideraba la posibilidad de estar siendo engañado. Mañana será nuestro día, Isabel. Finalmente nos libraremos de ella, dijo entre risas. Clara sonrió para sí misma. Mañana, Tomás, será el día en que caigas, pensó, anticipando el momento en que la verdad saldría a la luz. Clara sabía que, para ganar, necesitaba paciencia. No se apresuraría. Cada paso había sido meticulosamente calculado, y el día decisivo se estaba desarrollando exactamente como lo planeó. A pesar de la tensión, sentía algo nuevo dentro de sí, una fuerza inquebrantable. Ya no se trataba solo de los bienes materiales, sino de superar lo que antes parecía insuperable. La mañana siguiente amaneció con una extraña tranquilidad. Clara se sentía en paz, aunque sabía que el huracán estaba a punto de llegar. Observaba a Tomás al otro lado de la mesa, comiendo despreocupado. Él aún no tenía idea de que el castillo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Hoy te veo relajado, comentó Clara, sirviendo café en su taza. Tomás levantó la mirada, satisfecho. Es porque todo está saliendo como debe. Las cosas finalmente están encajando, respondió, sin ocultar un tono de victoria. Clara esbozó una leve sonrisa, como quien ya conoce el final del juego. A primera hora de la tarde, Clara sintió que era el momento de confrontarlo. Tomó los documentos y fue al despacho, donde él trabajaba en su laptop. Tomás, ¿podemos hablar un minuto?, preguntó, entrando sin esperar respuesta. Él la miró con curiosidad, pero sin parecer sospechar nada. Claro, amor, ¿qué pasa? Clara colocó los papeles sobre la mesa entre ambos. Creo que es mejor que veas esto. Tomás tomó los documentos y comenzó a leerlos. Su expresión cambió de confianza a pánico en cuestión de segundos. ¿Qué es esto?, preguntó, alzando la voz. Clara cruzó los brazos, mirándolo fijamente. Es exactamente lo que parece, Tomás. Son los documentos que firmaste ayer, ¿recuerdas? Ese acuerdo en el que me pediste confiar en ti. Pues bien, acabas de renunciar a todo. Toda la fortuna que intentaste robar ahora está a mi nombre. Él se quedó sin palabras por un momento, pero pronto se levantó, gritando, no podías hacer esto, esto es mío, me engañaste. Clara permaneció impasible. Era nuestro, Tomás. Hasta que decidiste que yo ya no formaba parte de esto. Tomás intentó argumentar, pero sabía que Clara tenía razón. Su silencio solo reforzaba su derrota. Vas a revertir esto, Clara. O te destruiré, amenazó con la voz cargada de ira.
Clara dio un paso al frente, mirándolo directamente a los ojos. Buena suerte intentando hacerlo sin un solo centavo. Ah, y sobre tu amante. Apuesto a que le encantará saber que ya no tienes nada que ofrecerle. Será interesante ver quién te apoya ahora, dijo con un tono ácido. Tomás parecía a punto de explotar, pero Clara no retrocedió. Con los documentos en mano, Clara salió del despacho, dejando a Tomás atónito. Sabía que había sido derrotado, pero la sensación de impotencia lo hacía actuar como un animal acorralado. No te saldrás con la tuya, Clara, gritó, pero la única respuesta que recibió fue el sonido de la puerta cerrándose. En el pasillo, Clara sintió como un peso se desprendía de sus hombros. Aún quedaba mucho por hacer, pero ese primer golpe fue suficiente para darle la confianza que necesitaba. Esa noche, Clara se sentó sola en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Era extraño sentirse victoriosa en medio de tanto caos, pero sabía que ese momento marcaba el inicio de su superación. Tomás no se rendiría fácilmente, pero Clara estaba lista. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control de su vida estaba de vuelta en sus manos. La caída de Tomás comenzó de forma silenciosa, como una grieta en la pared que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Clara, meticulosa en su enfoque, sabía que necesitaba más que documentos para derrotarlo. Necesitaba exponer la verdadera esencia de quién era él ante las personas que lo rodeaban. Así que su estrategia fue simple y brillante, transformar su dolor en un arma poderosa. La primera etapa involucró a Isabel, la amante de Tomás. Clara sabía que sola podría enfrentarlo, pero con Isabel de su lado, el daño sería irreversible. Clara llamó a Isabel al día siguiente del enfrentamiento, con una voz tranquila, pero cargada de determinación. Isabel, sé que estás confundida. Y sé que ahora mismo él debe estar tratando de convencerte de algo. Pero quiero que sepas una cosa, no está haciendo esto por amor a ti. Lo hace porque no ama a nadie más que a sí mismo. Del otro lado de la línea, Isabel guardó silencio. Clara continuó, yo ya estuve donde tú estás. Creí en sus palabras, fui manipulada por las mismas promesas. Pero ahora sé quién es él, y creo que tú también lo estás empezando a notar. Isabel, dudosa, murmuró, necesito pruebas. Ese mismo día, Clara se reunió con Isabel en el café donde todo comenzó. Clara llegó primero, y mientras esperaba, repasaba mentalmente todo lo que necesitaba decir. Cuando Isabel entró, estaba visiblemente incómoda, pero Clara mantuvo la calma. Gracias por venir, dijo mientras Isabel tomaba asiento. La conversación comenzó despacio, con Isabel tratando de justificar sus elecciones. No sabía que todavía estaba contigo. Él decía que su matrimonio ya había terminado, que solo necesitaba resolver unas cosas. Clara la escuchó en silencio, sabiendo que necesitaría paciencia para romper esa barrera. No vine aquí para pelear contigo, Isabel, dijo Clara finalmente. Vine para mostrarte que Tomás está jugando con todas nosotras. Me engañó durante años, y ahora está tratando de hacer lo mismo contigo. Eres solo otra pieza en su juego. Isabel dudó, pero su expresión comenzó a cambiar. Siempre fue tan convincente, yo creía que realmente quería estar conmigo, murmuró. Clara sacó de su bolso una serie de documentos, mensajes y correos electrónicos que exponían las mentiras de Tomás. Mira esto. No solo planea engañarme a mí. Te está utilizando como coartada para lo que sea que esté tratando de hacer, dijo Clara con firmeza. Isabel leyó los papeles en silencio, su rostro volviéndose cada vez más pálido. Cuando terminó, miró a Clara con lágrimas en los ojos. Fui tan tonta, dijo, bajando la cabeza. Clara le tocó ligeramente la mano. No fuiste tonta. Fuiste engañada, igual que yo. Pero ahora tenemos una opción, podemos exponer quién es él realmente, juntas. Isabel parecía reticente, pero Clara sabía que la duda ya había echado raíces. ¿Crees que cambiará cuando termine conmigo?, continuó Clara. ¿Crees que serás la última? Esas palabras resonaron como una bofetada. Isabel asintió lentamente. Tienes razón. No va a detenerse. Con Isabel de su lado, Clara inició la segunda fase del plan, destruir la reputación de Tomás. Isabel, que conocía a muchos de los contactos personales y profesionales de él, comenzó a compartir información valiosa. Juntas elaboraron una lista de personas clave a quienes enviar las pruebas. Tienes socios que necesitan saber con qué tipo de hombre están tratando, dijo Clara mientras armaba cuidadosamente los expedientes. Isabel,
por su parte, se encargó de contactar a amigos en común que aún creían en las mentiras de Tomás. El golpe final ocurrió en una cena con amigos y familiares organizada por Clara. Tomás, creyendo que sería una noche común, asistió sin sospechar nada. Pero, a medida que avanzaba la noche, Clara comenzó a revelar pequeñas verdades, cuidadosamente formuladas para captar la atención de todos. Tomás siempre tuvo un talento especial para encantar a las personas, dijo mientras se levantaba. Pero lo que ustedes no saben es hasta dónde está dispuesto a llegar para obtener lo que quiere. Todos guardaron silencio mientras Clara mostraba los documentos y explicaba cómo él no solo había manipulado a su esposa, sino también a su amante y sus propios negocios. Tomás intentó defenderse, su voz temblando de ira. Esto es un montaje, Clara está haciendo esto para destruirme. Pero Isabel, que estaba entre los presentes, se levantó y dio el golpe de gracia. También me mintió a mí. Yo creí que me amaba. Pero solo me estaba utilizando, al igual que a todos ustedes para alimentar su codicia. La confesión de Isabel fue un golpe devastador. Tomás quedó paralizado, dándose cuenta de que ya no tenía aliados. Esa noche, Tomás salió humillado, su reputación completamente destruida. Clara e Isabel, ahora unidas por una experiencia compartida, se sentaron a tomar un café después de que todo terminó. Nunca pensé que terminaría ayudándote, dijo Isabel, mirando su taza. Clara sonrió, una sonrisa cansada pero victoriosa. Yo tampoco. Pero creo que ambas queríamos lo mismo, superar lo que él nos hizo y seguir adelante. A pesar del dolor, ambas sintieron que habían logrado algo más grande, libertad. Ahora, con Tomás fuera del panorama, Clara sabía que finalmente podría reconstruir su vida. Él podría intentar vengarse, pero con todos los puentes quemados, sus posibilidades eran nulas. Clara sintió, por primera vez en años, que tenía el control de su destino. La caída de Tomás fue tan devastadora como Clara lo había imaginado, pero para él fue un auténtico descenso al infierno que empeoraba día tras día. Al principio, intentó mantener una fachada de control. Llamaba a amigos, enviaba mensajes a antiguos socios, intentando minimizar el daño. Son mentiras. Clara solo busca vengarse de mí, repetía como un mantra. Pero las respuestas que recibía eran frías, algunas incluso crueles. Mentiras, Tomás. Entonces, ¿por qué las pruebas son tan claras? ¿Qué más estás ocultando de nosotros?, cuestionó uno de sus socios más antiguos antes de colgar abruptamente. Tomás empezaba a darse cuenta de que no podría borrar las huellas de sus acciones. Mientras tanto, Clara observaba a distancia cómo la vida de Tomás se desmoronaba. No era una victoria que celebrara en público, sino un logro que la hacía reflexionar profundamente. Recordaba las noches en las que lloraba sintiéndose impotente, las veces que Tomás manipulaba sus palabras para hacerla creer que ella era el problema. Ahora, el juego había cambiado, y ella era quien tenía el control. Para Clara, no se trataba solo de venganza, era una forma de demostrarse a sí misma que podía superar todo lo que él le había hecho. Superación era la palabra que definía cada uno de sus días desde que descubrió la traición. El intento de Tomás por empezar de nuevo fue un espectáculo aparte. Apareció en la casa de Clara una tarde lluviosa, con los ojos hundidos y una apariencia descuidada. Era una sombra del hombre confiado que alguna vez se jactó de controlar todo y a todos. Clara, sé que cometí errores, comenzó, con una voz cargada de un tono casi convincente. Pero estaba perdido. Tienes que entender, nunca quise lastimarte. Solo intentaba encontrar una forma de arreglar las cosas. Clara lo escuchó en silencio, con los ojos fijos en él. Esperó a que terminara de humillarse, y luego respondió con una frialdad que lo desarmó por completo. Arreglar las cosas, Tomás, ¿te refieres a destruirme? Porque eso fue lo que intentaste hacer, dijo mientras él evitaba mirarla. Clara dio un paso adelante, sus palabras ganando fuerza. ¿Sabes qué es lo irónico? Siempre creíste que eras más listo, que tenías el control. Y ahora, mírate. No te queda nada. No perdiste porque yo te derribé. Perdiste porque tú elegiste este camino. Tomás intentó argumentar, pero Clara levantó una mano para interrumpirlo. Basta, Tomás. Me perdiste, perdiste mi confianza, y ahora perdiste todo lo que pensabas que era tuyo. No hay nada más que decir. Él se marchó tambaleándose, derrotado, sin mirar atrás. Mientras Tomás lidiaba con las consecuencias personales, Clara atacaba en el terreno profesional. Con las pruebas en mano,
ella y su abogado presentaron una denuncia formal contra él por fraudes financieros. El impacto fue inmediato. Una investigación preliminar reveló irregularidades en contratos y movimientos bancarios, y los periódicos comenzaron a publicar titulares que exponían los escándalos de Tomás. Cada día recibía nuevas notificaciones legales, y su teléfono sonaba constantemente con llamadas de socios exigiendo explicaciones. Tomás, destruiste la empresa, ¿cómo no vimos esto antes?, gritó uno de ellos en una tensa reunión donde Tomás intentó defenderse sin éxito. La humillación pública alcanzó su punto máximo cuando uno de sus mayores fraudes fue expuesto en un periódico de gran circulación. El artículo detallaba cómo Tomás desvió fondos para mantener su lujoso estilo de vida y alimentar su afán de poder. El nombre de Clara también apareció en la publicación, pero como la mujer que expuso sus mentiras y se negó a ser una víctima más. Ella es la verdadera heroína de esta historia, escribió el columnista, elogiando el coraje de Clara por enfrentar a un hombre tan manipulador. Para Tomás, fue el golpe final. Sabía que no podía aparecer en público sin ser objeto de miradas y comentarios. Mientras Tomás se escondía, Clara florecía. Volvió a dedicarse a sí misma de una manera que había descuidado durante años. El primer paso fue retomar un antiguo sueño, abrir su propio estudio de diseño de interiores. Durante años, había dejado de lado sus deseos para apoyar a Tomás, pero ahora se sentía libre de ponerse en primer lugar. También comenzó a asistir a eventos sociales y a reconectarse con amigos que antes se habían distanciado por el control que Tomás ejercía sobre ella. «Te ves más radiante, Clara», le dijo una amiga durante una cena. «Es como si una parte de ti que estaba dormida finalmente hubiera despertado». Clara también invirtió en su salud mental y emocional. Asistió a terapia, viajó a lugares que siempre quiso conocer y, poco a poco, comprendió que la superación no era solo dejar el pasado atrás, sino construir un futuro que realmente importara para ella. Un día, mientras caminaba por un parque, Clara se detuvo a observar el atardecer y reflexionó sobre cómo la vida puede cambiar drásticamente. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de crecer, incluso en las peores circunstancias, murmuró para sí misma, con una sonrisa que simbolizaba todo lo que había logrado. Mientras Clara se fortalecía, Tomás seguía descendiendo. Sus intentos por reconstruir su imagen eran infructuosos, y los pocos contactos que le quedaban empezaron a abandonarlo. Eventualmente, desapareció del radar público, aislándose en un pequeño pueblo donde nadie conocía su nombre. Para Clara, él ahora era solo un recuerdo, un capítulo cerrado en su vida. La verdadera victoria de Clara no estaba solo en lo que había logrado salvar, sino en lo que había construido a partir de la destrucción que él causó. La casa parecía otra. Clara transformó el espacio con nuevos colores, muebles y detalles que reflejaban su personalidad. No era solo una renovación estética, era una reconstrucción simbólica, un acto de resignificación. Cada rincón tenía ahora un propósito, y cada elección parecía gritar, «Tengo el control de mi vida». El aroma de pintura fresca y los arreglos florales en las esquinas de la sala contrastaban con los recuerdos pesados del pasado. Clara se despertaba cada mañana con un alivio indescriptible. El peso que había cargado durante años finalmente había desaparecido. En esa nueva casa, se sentía libre para ser ella misma. El nuevo comienzo, sin embargo, no llegó sin esfuerzo. Clara sabía que superar todo requeriría algo más que cambios externos. Decidió invertir en sí misma desde dentro. Comenzó terapia semanal, enfrentándose a los recuerdos de manipulación y traición. Durante una sesión, la terapeuta le preguntó, «Clara, ¿qué has aprendido sobre ti misma en este proceso?». Clara dudó por un momento, pero luego respondió con una voz firme, «He aprendido que mi fortaleza siempre estuvo conmigo, incluso cuando no podía verla. Aprendí que soy capaz de empezar de nuevo y que nadie, excepto yo, define mi valor». Esa declaración resonó en su interior, como una verdad que necesitaba ser dicha en voz alta para existir plenamente. Uno de los mayores retos fue decidir cómo llenar su tiempo de manera significativa. Clara sabía que no quería trabajar simplemente por trabajar, quería algo que le trajera propósito y alegría. Fue entonces cuando decidió revivir un viejo sueño, abrir su propio estudio de diseño de interiores. Durante años, ese deseo había quedado relegado debido a las prioridades impuestas por su matrimonio con Tomás. Ahora, ya no había nadie que limitara sus pasos. El proceso de montar el estudio fue emocionante. Elegir los muebles, definir el estilo del espacio y crear su portafolio le devolvieron una energía creativa que pensó haber perdido. Pronto llegaron los primeros clientes, y con ellos, historias de superación.
Clara se dio cuenta de que cada espacio que diseñaba no era solo una casa o una oficina, era un nuevo comienzo para alguien, al igual que su estudio lo era para ella. Un cliente, emocionado al ver el resultado de su proyecto, le dijo: «Tienes un talento raro. Parece que pusiste tu alma en cada detalle». Esas palabras tocaron a Clara profundamente. Esa noche, al repasar el proyecto, comprendió que, de hecho, cada decisión de color o textura llevaba consigo un pedazo de su propia historia de superación. Paralelamente, Clara comenzó a compartir su experiencia en eventos y charlas dirigidas a mujeres que enfrentaban situaciones similares. La primera vez que subió al escenario, sus manos temblaban, pero al comenzar a hablar, sintió una conexión poderosa con el público. «Yo estuve donde muchas de ustedes están ahora. Creí que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser yo misma. Pero estaba equivocada. El dolor que sienten hoy puede convertirse en el combustible para su transformación mañana», dijo con una voz cargada de emoción. El auditorio se levantó en aplausos, muchas mujeres llorando, inspiradas por su valentía. Estas charlas marcaron un punto de inflexión para Clara. Se dio cuenta de que su historia no era solo una experiencia personal, sino un mensaje de esperanza para otros. Comenzó a recibir mensajes de mujeres que, tras escucharla, encontraron la fuerza para salir de situaciones abusivas o para empezar de nuevo. «Me hiciste darme cuenta de que no soy tan débil como pensaba», decía uno de los mensajes. Clara leía cada palabra como un recordatorio de que su dolor se había transformado en algo positivo. En el ámbito personal, Clara también comenzó a reconstruir lazos importantes. Durante años, Tomás había hecho todo lo posible por alejarla de amigos y familiares. Ahora, se esforzaba por acercarse nuevamente. Un almuerzo con su madre, quien siempre fue una figura de apoyo, estuvo lleno de lágrimas de ambos lados. «Siempre supe que eras fuerte, Clara», dijo su madre, tomando su mano. «Pero es tan hermoso verte darte cuenta de eso también». Con sus amigas, los encuentros se volvieron frecuentes, llenos de risas y anécdotas. Clara sentía que estaba redescubriendo partes de sí misma que habían sido enterradas. Sin embargo, el momento más significativo de su superación ocurrió en un viaje que hizo sola. Durante años, Tomás había controlado cada detalle de sus vacaciones, decidiendo a dónde ir y qué hacer. Ahora, Clara decidió que era hora de explorar el mundo a su propio ritmo. Eligió una ciudad costera, donde pasó días caminando por la playa, sintiendo el viento en su rostro y observando el horizonte. En una noche especialmente tranquila, mientras veía el atardecer, murmuró para sí misma: «Lo logré». No era solo una frase, era una celebración silenciosa de todo lo que había conquistado. Al regresar, Clara sintió que finalmente estaba completa. Había construido un futuro donde las heridas del pasado eran solo recuerdos, ya no cadenas que la ataban. No se trataba solo de sobrevivir a Tomás, sino de prosperar a pesar de él. Clara ahora sabía que su superación era mucho mayor de lo que había imaginado. Cada paso que daba hacia el futuro era una prueba de que lo que realmente importa no es dónde empiezas, sino la fuerza que encuentras para volver a empezar. Tomás no se rindió fácilmente. Incluso después de perderlo todo, seguía convencido de que podía manipular a Clara una vez más, persuadirla para revertir la situación. En su mente distorsionada, ella aún era vulnerable a su encanto, y pensaba que tenía una última oportunidad para salvarse. Así que apareció de repente, como un fantasma del pasado, parado en la puerta de Clara. Estaba visiblemente desgastado, pero intentaba mantener una postura segura. «Clara, necesitamos hablar», dijo con una mezcla de desesperación y falsa humildad. Clara dudó un momento, no porque quedara algún sentimiento por él, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir antes de cerrar ese capítulo para siempre. Sentados en el sofá de la sala, donde tantas conversaciones superficiales ocurrieron en el pasado, Tomás comenzó su monólogo. «Cometí muchos errores», admitió, evitando su mirada. «Pero lo hice porque estaba perdido. No sabía cómo manejar todo lo que construimos juntos». Clara lo escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Tomás continuó, tratando de apelar a los recuerdos de su matrimonio. «¿Te acuerdas de cuando empezamos? De lo felices que éramos. Yo quiero recuperar eso, Clara. Por favor, dame una oportunidad». Pero esas palabras, que quizás antes la habrían hecho dudar, ahora le sonaban vacías. Clara ya no era la misma. Esperó a que él terminara antes de hablar, con una voz firme y controlada. «Tomás, no estás aquí por arrepentimiento. Estás aquí porque perdiste.
Siempre vuelves cuando necesitas algo, pero esta vez no tengo nada más que darte. Él intentó interrumpirla, pero Clara levantó la mano para detenerlo. ¿Sabes qué es lo irónico? Planeaste todo para destruirme, pero fue tu propia ambición la que te derrumbó. Y ahora, ¿quieres que borre todo esto porque no puedes lidiar con las consecuencias de tus acciones? No, Tomás. Esto fue tu elección. Tomás se quedó en silencio, como si las palabras de Clara finalmente hubieran atravesado su armadura. Pero, en lugar de aceptar su derrota, intentó otra táctica. Aún te amo, Clara, dijo en un susurro. Clara rió, una risa amarga cargada de años de dolor y superación. Amor. Tú no sabes lo que es eso. Amor es compañerismo, respeto, cuidado. El amor no manipula, no miente, no intenta arrebatarle todo a alguien. Lo que sentías por mí nunca fue amor, Tomás. Fue posesión. Y ahora has perdido la única cosa que creías controlar. La conversación terminó con Tomás saliendo de la casa por última vez, llevándose consigo el peso de sus elecciones. Clara lo observó desde la ventana mientras se alejaba, sintiendo algo que nunca imaginó, alivio. Ya no había miedo, duda o dolor. Solo la certeza de que ese capítulo estaba oficialmente cerrado. Por primera vez en años, Clara se sintió completamente libre. Las cadenas invisibles que la habían atado al pasado finalmente se habían roto. Era el momento de seguir adelante sin mirar atrás. En los días que siguieron, Clara tomó una última decisión, demandar a Tomás por todas las irregularidades financieras y el daño emocional que le había causado. No se trataba solo de justicia, sino de responsabilidad. Clara sabía que Tomás debía responder por sus actos, no solo ante ella, sino ante todos aquellos a quienes engañó durante años. Con el proceso concluido, Tomás quedó sin nada, sin bienes, sin credibilidad, sin futuro. Desapareció por completo, como una sombra que finalmente se disipa con el amanecer. Clara, por su parte, comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida. Transformó los recuerdos dolorosos en fortaleza, construyendo una rutina llena de propósito y alegría. Su carrera como diseñadora prosperaba, sus amistades florecían y, lo más importante, redescubrió quién era. Un día, mientras caminaba por un parque, sintió una suave brisa en el rostro y cerró los ojos. Adiós, Tomás, murmuró para sí misma, no con rencor, sino con gratitud por las lecciones aprendidas. Frente a ella había solo posibilidades, y Clara estaba lista para abrazarlas todas. En el video de hoy, exploramos cómo palabras aparentemente simples pueden esconder decisiones que transforman vidas para siempre. Pero, ¿qué sucede cuando el corazón y la mente entran en conflicto? ¿Qué lleva a alguien a planear algo tan extremo como desaparecer para siempre? Aquí en la pantalla final te dejo un video que aborda precisamente eso. El esposo planeaba huir con su amante a un país donde nadie los encontrara. Una historia llena de decisiones difíciles y consecuencias que nos invitan a reflexionar sobre los límites de las decisiones humanas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.